se nos pide que determinemos el mayor número posible de aristas en una gráfica con 7 vértices, y una gráfica a tiempo parcial con 7 vértices, y en un árbol con 7 vértices. Para determinar el mayor número posible de aristas tendremos que usar el lema del apretón de manos que dice en cualquier gráfica que la suma de los grados de los vértices en la gráfica siempre es el doble del número de aristas. Si queremos que una gráfica con 7 vértices tenga el mayor número de aristas, debe ser una gráfica completa, lo que significa: cada par de vértices está conectado por un borde y solo un borde. Y una gráfica completa con 7 vértices tiene un nombre especial que se llama K7 o K7. Que se ve así: observe que cada par de vértices está conectado por un borde, o podemos decir que cada vértice es adyacente a todos los demás vértices. En el gráfico de aquí nota que hay 6 bordes que emanan de cada uno de los 7 vértices, porque cada vértice tiene grado 6 y hay 7 vértices. La suma de grados es 7 por 6, que es igual a 42. Ahora que sabemos la suma de grados podemos determinar el número de aristas usando el lema del apretón de manos. 2 veces el número de aristas debe ser igual a 42, lo que nos da la ecuación 12 es igual a 42 dividiendo ambos lados entre 2. Tenemos E es igual a 21. La gran cantidad de aristas posibles en una gráfica con 7 vértices es de 21 aristas. La siguiente pregunta: ¿cuál es el mayor número posible de aristas en un grafo bipartito con algunos vértices? Comencemos revisando la definición de un grafo bipartito. Un grafo es bipartito si los vértices se pueden dividir en dos conjuntos y sin vértices en un. Y no hay dos vértices en B adyacentes, pero en nuestro caso, porque estamos buscando un grafo bipartito con el mayor número de aristas que realmente queremos ver completo. Gráficos bipartitos en los que cada vértice de A es adyacente a cada vértice de B, esto nos dará el mayor número posible de aristas. Así que este no es tan sencillo. Echemos un vistazo a dos casos posibles. Veamos el gráfico bipartito completo K1,6 donde tenemos un vértice en un conjunto y 6 en el otro. Veamos también el gráfico bipartito completo K3,4 donde hay 3 vértices en un conjunto y 4 vértices en el otro. Para el gráfico bipartito completo K1,6 si cada vértice en el primer conjunto es adyacente a cada vértice del segundo conjunto, este vértice superior tendría grado 6. Cada uno de los vértices del segundo conjunto tendría grado 1. Para la gráfica K3,4. Cada vértice del conjunto con 3 vértices tendría grado 4, y cada vértice del segundo conjunto tendría grado 3 si tenemos un gráfico bipartito completo, lo que significa que cada vértice de un conjunto es adyacente a cada vértice, y en el otro conjunto observaremos cómo los K3, la coma 4 nos dará una suma de grados mayor. Y, por lo tanto, usaremos esto para determinar el mayor número de aristas posibles en un grafo bipartito con 7 vértices. La suma de grados para K3,4 es 3 por 4, más 4 por 3. Que podemos ver es igual a 12 más 12, que es 24. Aplicando el lema del apretón de manos sabemos que 2 veces el número de aristas debe ser igual a 24. Dividir ambos lados por 2. Tenemos el número de aristas igual a 12. Por lo que 12 es el mayor número posible de aristas en un grafo bipartito con 7 vértices. Y para la última pregunta, ¿cuál es el mayor número posible de aristas en un árbol con 7 vértices? Recordar un gráfico conectado sin ciclos es un árbol, y un ciclo es un camino que comienza y se detiene en el mismo vértice. Comencemos dibujando un posible árbol con 7 vértices. En este caso, realmente no importa qué árbol dibujemos, así que si estos son los 7 vértices, usemos este árbol aquí. Con este gráfico podemos simplemente contar el número de aristas que tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es el mayor número posible de aristas en un árbol con 7 vértices, pero ya que estamos aquí vamos a comprobar la suma de grados que tiene el vértice superior. 2. Los dos vértices siguientes tienen grado 3, los vértices inferiores tienen grado 1, observe que la suma de grados es 12. Aplicar el apretón de manos lama 12 es igual a 12.
que indica que es igual a 6, lo que ya sabemos porque podemos simplemente contar el número de aristas. El mayor número posible de aristas en un árbol con 7 vértices es de 6 aristas. El número de aristas en un árbol con n vértices es siempre n menos una arista. Espero que te haya resultado útil.